Bueno, turno de Google. Van a reportar mañana a las 6 de la tarde, hora argentina, obviamente en el after. Hoy cerramos a 339,71 y bueno, vamos a hablar un poquito de, obviamente como hacemos siempre, del contexto general y técnico y del contexto general de los mercados que lo vamos a ver a lo último del video. Teniendo en cuenta que ya arrancamos la temporada de earnings hace bastante y se están cumpliendo varios patrones, podríamos decirlo de una manera, con todos los reportes que estamos viendo, pero lo voy a dejar para el final. Así que el contexto general y técnico de Google, a pesar de que su sector, es decir, el tecnológico, está siendo vendido con fuerza, pero de una manera terrible, Google es de los mejores gráficos técnicos que tiene obviamente todo el sector y que tiene con respecto a las otras empresas que lo componen, ¿no? Técnicamente, y como siempre digo, cuando hablo de técnico, de análisis técnico, eh, hago un resumen, ¿sí? Sin poner el gráfico, sin tirar las líneas, es un resumen de justamente de lo que saco del gráfico, eh, para hacerlo, digamos, mucho más puntual o ir mucho más al grano, ¿no? Lo bueno que podemos decir de Google es que está hoy por arriba de todas sus líneas de promedio, todas. La estructura está sólida y obviamente que vemos una relativa fortaleza frente al resto de las empresas que componen el sector. Eh, y con respecto a las mega caps, es la, si no me equivoco, yo puse de las pocas, pero creo que es la única que no rompió la estructura. Entonces, mucho por hablar no hay por el solo hecho de que está por arriba de toda la línea de promedio. Y eso obviamente que es, en un contexto feo general, es de las que mejores está parada frente a, bueno, al reporte de mañana y a la cotización diaria del papel. Entonces, acá ya podemos empezar a ver algo positivo de la empresa. El movimiento esperado para mañana es un 6%, que eso se traslada en $12 por acción. Recordemos que estos $12 pueden ser al alza o a la baja, no lo sabemos. Y veamos qué pasó en los últimos dos reportes. El último, Google cotizaba $268 y la reacción fue positiva. Y en el penúltimo, la reacción inicial, es decir, la algorítmica, fue negativa y después comenzó a recuperar progresivamente en las sesiones que vinieron después. Entonces, podríamos decir que estamos 1-1, un reporte, el último positivo, el penúltimo negativo, por más que después haya recuperado, y que el patrón típico que podemos ver en los reportes es que vemos, obviamente, volatilidad inicial, se cumple el movimiento esperado, pero después vemos cómo el mercado, como generalmente lo viene haciendo, sobre todo desde el año pasado hasta acá, después de que los algoritmos se mueven y empiezan a entrar las demás manos, como siempre digo, empieza a juzgarse el reporte de manera diferente. Entrando un poquito en los números, acá vamos a tener dos claves absolutas para el reporte de mañana. Y esta es la primera, que es el revenue. Eh, el esperado para mañana son 111 billions, que de reportar así sería un récord histórico. Así que sumamos una segunda cosa positiva para Google. Y para que se dé una idea, el Q3 del 2025 ellos tuvieron un revenue de 102.3. Entonces, de cumplirse estos 111, sería el quinto trimestre consecutivo de crecimiento. O sea, el ritmo que tiene Google en facturación, en revenue, es impresionante, impresionante. ¿Pero por qué? Obviamente que por ser los 5 trimestres consecutivos, no, pero por la evaluación, por ser una empresa que tiene un market cap de 4.10 trillions. O sea, no es una empresa chica, es un gigante Google, es un gigante. Y que Google, con este market cap, pueda cumplir su quinto trimestre consecutivo de crecimiento,
es algo que realmente hay que admirar o hay que sacarse el sombrero por esta métrica, ¿no? Y después vemos un forward P que está en 31,70, o sea, prácticamente está en ATH. Entonces, a simple vista podemos decir que no está barata, ¿sí? Estamos hablando obviamente de una empresa que es un gigante, entonces obviamente que justificar los múltiplos altos es cada vez más exigente, o sea, la vara está cada vez más alta y para una empresa del market cap que tiene, bueno, empieza a ser un desafío, ¿no? Mantener esto. Pero ojo, porque venimos de 4 trimestres consecutivos de crecimiento, así que muy, muy bien para Google esta parte, ¿no? Que es una clave para mañana. El net income es de 34, casi 35 billions, que también fue récord histórico. Y obviamente que estamos hablando de que la rentabilidad de Google es excelente. Entonces, ya podemos ver que en revenue lo que podemos ver mañana es histórico, pero tenemos que tener en claro que por valuación estamos caros. O no está tan barata, por decirlo de alguna manera. Ahora viene la segunda parte o la segunda clave del reporte de mañana, que es la nube, el Google Cloud. Y dentro de las dos que dije, es decir, del revenue y el Google Cloud, yo me inclino a que esta es la parte más importante del reporte de mañana. Vamos a entrar un poquito en esto. Para que se den una idea, vamos a la evolución que tuvo la nube en estos trimestres. Hace 3 trimestres presentaron 12,2 billions. En el penúltimo, 13,6 y en el último, 15,16. O sea, el salto del penúltimo al último fue brutal. Es terrible, terrible el salto. Entonces, no obstante, o por si fuera poco, para mañana se espera que el crecimiento anualizado de la nube, de la cloud, sea del 36%. Por eso digo que la exigencia es muchísima, el market cap es enorme, entonces acá es donde no pueden fallar. O sea, si mañana vemos que Google no cumple con esta parte del reporte, a mi modo de ver, por más que el resto lo presenten bien, la empresa la van a vender. Sobre todo también porque, que lo dije antes, pero lo vamos a ver al final, el contexto general tampoco está ayudando a nadie. Pero si encima de todo Google falla en la parte de la nube o en la parte de la facturación o del revenue de la nube, no va a haber trade para nada. Entonces, volvemos. 35 billions de net income, récord histórico. Pasamos prácticamente de 13,6 billions a 15,16 en el penúltimo y último trimestre de la cloud. Y para mañana esperamos un crecimiento anualizado del 36%. Vamos al CAPEX y al cash flow, algo que fundamental desde el año pasado que lo estamos viendo en los reportes, ¿no? Cada vez que hacemos los videos. Acá empieza lo que siempre hablamos, que es lo que los mercados están castigando. CAPEX está no solamente que altísimo, sino que está aumentando. El último trimestre fue de 55 billions. Acá, la verdad que sí hay que, por la forma en la que el mercado está castigando los CAPEX, esto hay que tenerlo muy presente porque esta no es una buena métrica para mañana. Pero, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en Palantir, el free cash flow de Google está teniendo un crecimiento que es espectacular. Miren lo que fue el FCF del Q2 al Q3 nada más. O sea, del 2025, del segundo al tercer quarter. Pasamos de 5,3 billion a 24,46. Entonces, a diferencia de lo que veníamos viendo con Meta, con Microsoft, me estoy olvidando de otras. Bueno, Palantir. Recordemos que el mercado venía castigando, o viene castigando, un CAPEX muy alto y un free cash flow en decrecimiento o a la baja.
Pero acá podemos decir que el free cash flow está compensando muy bien el CAPEX elevado, ¿sí? Y que podríamos decir que hay que ver acá qué va a hacer el mercado, cómo lo va a tomar, porque si bien, vuelvo a lo mismo, el CAPEX está altísimo y encima está aumentando, pero también está aumentando el free cash flow. Entonces eso va a compensar muchísimo para mañana si volvemos a ver un CAPEX así de fuerte, ¿no? La verdad que lo que es la hoja, 98.5 billions de cash, 33.7 de deuda, el ratio muy, muy saludable. La verdad que la empresa desde lo financiero está muy, muy sólida, así que eso no sería un problema. Y también lo podemos sumar a los puntos buenos, ¿no? Para el reporte de mañana. Están haciendo buybacks, obviamente siguen recomprando acciones, siempre eso es un punto positivo para el accionista de la empresa. Y ahora vamos a lo que mostramos siempre, que es el crecimiento esperado en el mediano y largo plazo para Google. Vemos que para este año se espera un 13,75%, para el 2027 casi un 13%, para el 2028 un 10,61%, para el 2029 un 12,20% y para el 2030 un 11,64%. O sea que se espera un crecimiento sostenido, como dije, en el mediano y largo plazo, pero acá hay un tema clave, que en la conferencia de prensa de mañana, ellos van a tener que dejar muy en claro dos cosas. Uno, que estos números que estamos viendo, estos son totalmente conservadores. Es decir, el mercado necesita escuchar que el crecimiento va a ser aún mayor. No es malo el crecimiento este, pero no bastaría por lo que se está esperando en el reporte. Así que podemos decir que, por un lado, está muy bien que seguimos creciendo, o Google sigue creciendo a 2 dígitos, es sostenido el crecimiento en el medio y largo plazo, pero necesitamos que estos números sean mucho mejor de lo que se está esperando, ¿sí? Y acá me salgo un poquito de Google para hablar un poco del contexto del mercado en general, porque ya lo venimos viendo con los reportes, bueno, con los que ya tomamos. Recuerden que abrimos una posición en Microsoft y abrimos una posición, un trade en realidad en Netflix, que ya lo cerramos en ganancia, que no fue hasta ahora tengo que reconocer que no tuvimos el playbook original del que siempre hablo, que es entrar y salir en el momento del reporte, pero salimos de la posición de meta en ganancia, que la teníamos abierta de los earnings anteriores. Abrimos Netflix, que la cerramos 2 o 3 días después, y a la vez abrimos Microsoft, que todavía esa no la cerramos. Pero ¿por qué se está dando esto? Por eso quiero hablar un poco del contexto del mercado en general. El mercado está haciendo prácticamente lo mismo que el año pasado o lo mismo que la segunda mitad del año pasado, que es, está vendiendo los reportes que son buenos, vendiendo reportes que son buenos, ¿qué quiero decir? Y lo tenemos muy fresco, por ejemplo, Palantir. Palantir presentó muy bien, tuvo un movimiento inicial bueno, pero si se fijan, al cierre de hoy, esos 158, 160 que hablábamos en el video de Palantir, que si quieren pueden ir a verlo, siguen siendo una pared. Entonces, vender reportes buenos no significa que los hayan mandado al precio de antes de reportar, quizás sí, quizás no, pero por lo menos le vendieron parte de la suba inicial, ¿sí? Y obviamente está destrozando reportes que son malos, como por ejemplo, y lo pongo porque lo de hoy fue increíble, que fue el de PayPal. Vayan a ver cómo cerró hoy. PayPal cerró un 20% abajo. La verdad que el reporte fue muy malo y está bien, digamos, que el mercado reaccione negativamente a un reporte malo, pero lo de hoy fue una carnicería literal. Por eso ni siquiera hablé de PayPal ni hicimos nada, porque se esperaba que iba a ser malo el reporte, pero no lo que presentó. Entonces, es un ejemplo clarísimo de lo que está haciendo el mercado con ambos reportes, con los buenos y con los malos, digamos. Con los buenos no los premia para nada o los premia muy poquito, y a los malos no le deja pasar una. Entonces, viendo lo que está pasando con el total de las acciones o de las empresas que reportaron earnings hasta ahora, a mí me da la sensación de que el mercado tiene ganas de corregir, tiene ganas de seguir cayendo.
Em, muchas veces los mercados, a ver, muchas veces los mercados no tienen que tener un porqué para caer. Caen y ya. No hay una explicación. Pero muchas otras veces sí las hay. Y tiene un porqué, digamos, ¿no? Em, ¿Cuál es la respuesta de por qué los mercados están cayendo? Bueno, pueden ser muchas, ¿no? Hasta ahora lo que estamos viendo no son malos reportes, sobre todo de las empresas más importantes, ¿no? Entonces, no deberíamos, entre comillas, ¿no? Porque no es lineal, pero no deberíamos ver que los mercados caen con empresas reportando bien, ¿no? Pero muchas veces, nada, se toma ganancia, que es normal, y las correcciones también son normales, o sea, tampoco hay que hacer de esto un gran problema, ni hablar de una gran crisis, ni hablar de lo que siempre pasa, ¿no? Cuando los mercados empiezan a caer o a corregir, que salen todos los fatalistas a decir que se viene el fin del mundo. Y la verdad que un 10% de corrección, que ni siquiera estamos cerca de eso, ¿no? Pero digo, hasta un 10% de conexión es totalmente normal, y hasta sano que pase, ¿sí? Porque si no, tenemos valuaciones muy infladas, empresas muy infladas, y si eso no se pone un freno, a futuro después es aún peor. Entonces, por cómo estamos viendo la situación en general, a mí me da la sensación de que los mercados quieren seguir cayendo. Entonces, el ambiente hoy para presentar no es para nada amigable. Es una copia, por decir una manera, de la segunda mitad del año pasado. Nada, no tienen, o sea, tiene que ver con Google, pues tiene que ver con todas las empresas, pero no puntualmente para este video, ¿no? Que estamos analizando a Google. Pero va a tener que ver porque aún así presentando buenos earnings terminan vendiéndolas un poco, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos mañana, eh, a la sesión entera, ver cómo cerramos mañana, punto número uno, y punto número dos, qué presenta Google, ¿no? Recordemos que revenue tiene que venir muy bien y la nube, no puede haber fallas ahí. Entonces, para hacerle un cierre rápido, desde el operativo y fundamental, Google está muy bien. ¿Qué me refiero al operativo? A la ejecución comercial de la empresa, ¿sí? El revenue record, el cloud o la nube está creciendo fuertísimo, el free cash flow está excelente y tenemos un balance sólido. Perfecto. Ahora, market cap, forward P, valuaciones exigentes, expectativas muy altas por el market cap que tenemos y lo que dije recién en un contexto donde el mercado en general está bajando. Entonces, para mañana, teniendo en cuenta este contexto, no podemos tener ningún tipo de error. Sobre todo, como dije, con la nube y con el guidance y el tono de la conferencia. Recordemos que en la conferencia ellos van a tener que ser muy claros o dejar muy en claro que los números que se están esperando para el crecimiento hasta el 2030 son totalmente conservadores, ¿sí? Que se espera muchísimo más crecimiento. Entonces, Google tiene con qué defenderse totalmente, sí. De hecho, volvemos a lo mismo. Si se presenta como se está esperando, sería el quinto trimestre consecutivo de crecimiento y encima récord. Recordemos que son 111 billions lo que se espera de revenue. Eh, pero el mercado está más agresivo que otros trimestres, es decir, está castigando a cualquiera. Entonces, vamos a ir mañana obviamente a los earnings, vamos a dar la batalla, pero vamos a ser muchísimo más cautelosos que en los demás earnings que tomamos hasta ahora. Eso lo quiero dejar en claro. Vamos a verlo muy bien en el momento, qué es lo que presentan, eh, métrica por métrica, bueno, como hacemos siempre, pero respetando mucho y dándole mucha bola a lo que pasa en la nube. A lo que pasa en la nube. Y obviamente salir a buscar siempre el playbook original, que es entrar y salir. Porque recordemos que estamos 1-1 en el último y en el penúltimo reporte.
Entonces, no tampoco tenemos muy claro el patrón de cómo fueron los reportes. Uno fue bien, digamos, y otro, entre comillas, lo vendieron, pero después recuperó. Así que vamos a ver qué nos depara mañana Google. Es importante igualmente que presenten bien, porque no, obviamente que de más está decir que no hay margen de error, entonces cualquier cosa que presenten mal o fallan en algo, va a ser una carnicería también Google, va a ser muy parecido a lo que pasó con PayPal hoy, ¿no? Son contextos distintos, empresas distintas, pero me refiero a que Google no puede fallar, no puede fallar. Recordemos que tiene 4.10 trillion, si no me equivoco, de market cap. O sea, es un gigante. Google es muy, muy importante para mañana. Así que bueno, recuerden, mañana 6 de la tarde hora argentina, vamos por Google. Nos vemos.